amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa cuyo objetivo es fundamentalmente informar y educar a la población. El día de hoy hemos de hablar de un tema sumamente importante, especialmente en este ciclo dedicado a las personas mayores. Vamos a hablar de la hemorragia cerebral. Lo habíamos dicho en una ocasión anteriormente que a más de las muchas cosas que le pueden afectar al cerebro, hay dos fundamentalmente que son muy importantes. Una de la que hablamos, de la isquemia cerebral, de aquella situación que hace que la sangre no llegue adecuadamente al cerebro y tiene una serie de síntomas que nos hacen sospechar de aquello. Y el otro cuadro es el de la hemorragia cerebral, del que vamos a hablar ahora. La hemorragia cerebral no es nada más que la salida de sangre de una arteria que está irrigando el cerebro en cualquier lugar, que se rompe y forma un hematoma. Y a partir de ahí se genera una cantidad de reacciones y problemas en el cerebro y en el organismo humano que infortunadamente llevan a la muerte hasta en un 60% de las personas que sufren este problema. Para ello, hemos invitado a un distinguido amigo y profesor, el doctor Raúl Beltrán Ocio. Él es un profesor de neurocirugía de nuestra facultad y, por supuesto, es un médico especializado precisamente en neurocirugía. Él nos va a permitir comprender la realidad de este problema y seguramente nos dejará algunos tips para que podamos compartir con la familia. Pero antes de entrar de lleno a tocar el tema, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. En días pasados, la Facultad de Medicina tuvo el gusto de entregar diplomas a colegas y personal de salud que está a cargo de precisamente el sector salud en cargos muy importantes en la ciudad de La Paz. Se llevó adelante este acto como culminación de un convenio que se hicieron precisamente entre las autoridades facultativas y las del sector salud. Fue un acto muy interesante y este acto especialmente refleja la interacción que se puede lograr entre las instituciones, logrando una gran capacitación precisamente en la gestión hospitalaria y en la gestión en las redes de salud. Veamos la nota, por favor. Se realizó el acto de certificación y clausura del Diplomado en Gestión de Hospitales y Redes, destinado a cuadros directivos de los hospitales y redes de salud y sedes, organizado por el posgrado de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, que contó con el apoyo del Ministerio de Salud. Fueron 150 profesionales los que recibieron su certificación a nivel nacional. El evento se realizó en el Auditorio Ernesto Che Guevara, piso 13 de la facultad, y contó con la presencia de las autoridades facultativas. Además, participaron los cursantes del mismo y representaciones del interior del país, particularmente de Potosí y Santa Cruz. En la ocasión se puso de relieve la importancia y trascendencia de ofrecer este tipo de posgrados que permiten capacitar y actualizar sobre tópicos de gestión cuyos beneficios serán sentidos en los diversos ámbitos de la estructura institucional de la salud en el país. Y si hemos aportado un poquito, todos los docentes que hemos participado, en algún espíritu de mejorar lo que es la capacidad resolutiva de nuestro hospital,
creo que el aporte está dado. Hemos contado, por lo menos con mi experiencia, con profesionales que conocían mucho más que su propio docente, porque han vivido en el hospital y han tenido dificultades en el hospital. Y como somos un curso con mucha experiencia profesional, lo que hemos tratado de hacer es acomodar nuestra experiencia personal a la experiencia de ustedes. Este curso será de gran ayuda en nuestras instituciones, ¿no? Y poder colaborar en la salud en Bolivia. La verdad que para nosotros como posgrado constituye un hito muy importante el estar trabajando permanentemente en la cualificación de nuestros profesionales en salud. Y qué importantísimo que el día de hoy, a través de alianzas estratégicas con el BID y particularmente con el Ministerio de Salud, estemos llegando a la culminación de un importante diplomado como es el presente. Nosotros sabemos que el posgrado para cada uno de nosotros es un espacio posterior al grado que busca sobre todo profundizar conocimientos en disciplinas o áreas específicas. Y precisamente vivimos en un mundo donde la desactualización es permanente, como también la generación de nuevos conocimientos. Y qué importantísimo el compromiso de cada uno de ustedes de seguir fortaleciendo esa calidad de formación profesional que les permita no solamente ser un beneficio personal, sino es un beneficio para nuestra sociedad y nuestro país sobre todo. Que desde el lugar que les está tocando ahora desempeñar va a ser muy importante el fortalecimiento y la aplicación de esas capacidades que los profesores han podido impartir. Veremos la posibilidad también de poder seguir ampliando. Los recursos económicos siempre son escasos, pero la posibilidad y la necesidad de seguir formándonos es inminente. No podemos quedarnos aquí y no hay, pues, para el área de medicina, para el área de salud, se terminó la capacitación o la formación. Este es un permanente devenir y hay que seguir actualizándonos, mucho más ahora cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando vemos que cualquier cosa que quisiéramos leer de un libro lo tenemos en más de 100.000 libros ya escritos. Debemos de ser competitivos. Los jóvenes y los mayores estamos en esa obligación de seguir formándonos, de seguir capacitándonos y de seguir llevando en adelante también lo que hace a nuestro principio básico. La atención en salud depende también de nosotros y nuestra población está a la espera de que todos esos conocimientos impartidos, compartidos y adquiridos sean puestos en marcha. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo la unidad de patología celular de la facultad reitera su compromiso para ofrecer a la población diagnósticos gratuitos, especialmente en leucemia. Veamos la nota, por favor. Esta es la unidad de biología celular, depende del Departamento de Ciencias Funcionales de la Facultad de Medicina de la UNSA. La unidad ha sido creada hace 25 años gracias a un convenio internacional entre nuestra universidad, la UNSA, y la Universidad Milano Bicocca de Italia. Este programa, esta unidad, tiene una cooperación importante de la comunidad de la cooperación italiana. En este tiempo, la unidad de biología molecular ha hecho avances sumamente importantes en el diagnóstico de la leucemia. Hay otros laboratorios, como el laboratorio de citometría de flujo, que ha hecho otras innovaciones interesantes. Es decir, esta unidad ha cumplido su función en el diagnóstico de leucemias destinados de forma gratuita para todos los niños bolivianos y a los adultos a costos muy económicos. Y también, por otra parte, investiga
patologías regionales como la eritrocitosis patológica de la altura. Justo en este laboratorio, en esta unidad, se ha caracterizado la eritrocitosis patológica de la altitud, su diagnóstico diferencial, su tratamiento y su forma de prevenirlo. Creo que son los aportes más grandes de esta unidad a la comunidad boliviana. En este laboratorio de terapia celular tratamos úlceras por presión con células madre, tratamos o obtenemos células madre de sangre periférica, de médula ósea, las congelamos, o también el término adecuado es criopreservamos, para que o bien en este caso el tratamiento sea durante mucho tiempo aplicable y con una sola toma de muestra, y en el otro caso esperando a que el paciente reciba la quimioterapia, y luego de recibir la quimioterapia descongelamos y las células madre van a aplicarse nuevamente al paciente para regenerar todo el sistema de hematopoietina. En el laboratorio de terapia celular contamos con un ambiente estéril que nos permite tener un equipamiento, por ejemplo una cabina de flujo laminar que nos permite manipular las células madre en ambientes de esterilidad. Tenemos Nos encontramos en el laboratorio de genética molecular. Este laboratorio básicamente usa la técnica de FISH, que es la hibridación fluorescente in situ, que nos permite determinar alteraciones cromosómicas, ¿ya? Hoy por hoy estamos utilizando esta técnica para el diagnóstico de leucemia mieloide crónica, para leucemia mieloide aguda de un tipo muy característico que es la M3 o denominada también como promielocítica, así como también el síndrome mielodisplásico. Pero también esta técnica puede ser aplicada a otras alteraciones cromosómicas en diferentes tipos de cánceres, ¿no? Ya podemos hablar de cáncer de mama u otros cánceres, en la cual todavía la unidad está en vías de implementación. En realidad en el laboratorio trabajamos de forma integral, todas las especialidades se integran para brindar el mejor servicio a todos nuestros pacientes. Aquí en la unidad de biología molecular, básicamente nosotros realizamos diagnósticos, seguimiento de enfermedades mínimas residuales, evaluación de pronóstico en las diferentes neoplasias que diagnosticamos día tras día. Yo creo los avances más importantes el diagnóstico de las leucemias con tecnología estándar, así como se diagnostica en Japón, en Europa o en Estados Unidos, con la misma tecnología, con la misma modalidad. Yo creo que esto ha sido un avance grande para todos, para toda la comunidad boliviana. El primer hito, porque antes de hace 25 años no se realizaban estos diagnósticos. Hoy se realizan con el mismo entusiasmo y con la misma tecnología estándar de países muy desarrollados. Segundo, el haber caracterizado la eritrocitosis patológica de la altura. Yo creo que este es el hito más importante, yo creo que será el regalo más importante que dará la Facultad de Medicina en el bicentenario a Bolivia. En esta unidad, más de 10.000 pacientes con enfermedades hematológicas y un beneficio de un proyecto de tratamiento que tenemos de las leucemias, aproximadamente más de 500 personas han sido beneficiadas con nuestro proyecto. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Distinguidos amigos, como ya lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Raúl Beltrán Ossi. Lo dijimos en la presentación, él es médico especializado en neurocirugía y es profesor emérito de nuestra facultad,
precisamente en el área de neurocirugía. Con él hemos de hablar del tema que anunciamos hace un par de semanas, el de la hemorragia cerebral. El otro problema frecuente, no son únicos dos, junto con la isquemia cerebral de la que hablamos hace el tiempo que hemos mencionado. Pero antes de proseguir hablando del tema, permítanme saludar y presentarles a nuestro invitado. Raúl, buen día, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Nuevamente un agradecimiento por esta invitación. Siempre es un honor poder estar acá en la televisión de la facultad, y creo que nuestra labor, aparte de la enseñanza, está en no solamente enseñar a los alumnos, sino enseñar a la población en general. Gracias, Raúl. Para entrar en contexto, distinguidos amigos, lo acabo de señalar, es la hemorragia cerebral uno de los más importantes problemas por los que eventualmente puede un ser humano atravesar. Se trata, pues, como el nombre dice, de una hemorragia provocada por la rotura de algún vaso que está localizado en algún área del cerebro. Este cuadro, como nos lo va a indicar nuestro especialista, es un cuadro agudo y afecta en el mundo más o menos a 15 personas de cada 100,000. Si uno hace cálculo parece que no fuera mucho, pero es bastante. Lo dramático del tema es que la mortalidad suele ser bastante alta. Pero dicho esto, me voy a permitir hacer la primera pregunta al profesor Beltrán. Raúl, vamos a hablar de la hemorragia cerebral. ¿Cómo debemos entender qué es una hemorragia cerebral? Bien, una hemorragia, como el término en sí lo dice, es la salida de sangre de una arteria. La arteria es un conducto de sangre, es un tubo de sangre completamente hermético, cerrado. Y la sangre atraviesa ese conducto que sale desde el corazón y llega a distintas partes del cuerpo. Entre esas, llega por supuesto al cerebro. Y algo que vale la pena recalcar es que el cerebro necesita 3/4 de litro de sangre permanentemente, independiente de la hora, de la actividad que uno haga, de la estación, sea veraniega o a la inversa. Entonces, esa es la cantidad de sangre que debe llegar permanentemente al cerebro. Si el cerebro no recibe esta cantidad de sangre, que implica el 15% de la totalidad de sangre que recibe el cerebro de toda la sangre del organismo. El cuerpo humano tiene 5 litros de sangre. Y si nosotros calculamos eso, tenemos que el 15% tiene que llegar al cerebro sí o sí permanentemente. Si esto no ocurre, van a ocurrir dos situaciones que nos van a preocupar mucho. Una es la que ya analizamos la anterior vez, que la falta de llegada de sangre al cerebro provoca una serie de circunstancias afectivas, por supuesto, ya no analizamos. Y en líneas generales, la arteria del cuerpo humano, sea del cerebro, sea del hígado, de la piel, solamente tiene dos patologías, tiene dos formas de sufrir. O se tapa y se produce la isquemia que mencionamos el otro día, o se rompe y sangra. Y cuando la sangre sale de la arteria, provoca mucho daño en el organismo. Un ejemplo típico, clásico, que todos lo hemos vivido y lo vamos a seguir viviendo, es un pequeño golpe o un gran golpe que uno puede tener en la mano, en cualquier parte del organismo. ¿Y qué es lo primero que pasa? Se golpeó y esta zona que ha sufrido el golpe se pone morada, se pone color lila. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Con el golpe se ha roto una arteria y esa sangre ha salido y se ha acumulado debajo de la piel. Y la sangre que se sale de la arteria
inmediatamente por factores que hay naturales del organismo, se coagula, se vuelve dura. Y eso hace que se tape el orificio por donde salió la sangre, porque si no sería una cañería con constante drenaje. A eso es lo que le llamamos vulgarmente el moreno. Cuando este sangrado ocurre acá en la piel, no hay mayor problema. Se tiñe de morado, se edematiza, se hincha la mano, hay dolor, hay molestias, pero no pasa más nada, ¿no? Pero la diferencia está, y eso tenemos que imaginar, si ese mismo monto de sangre ha salido de una arteria de acá arriba del cerebro, por supuesto que la figura cambia. Porque en primer lugar me va a dar muchísimo más dolor, ese cerebro va a empezar a reaccionar a esa sangre anómala que se está acumulando ahí y por supuesto las cosas van a ser mucho más desastrosas y más intolerables. Correcto. Entonces la salida de sangre de una arteria en el cerebro es un problema mayúsculo, claro, y de urgencia. Así es. Raúl, ¿en qué lugar o en qué lugares del cerebro puede ocurrir el sangrado? Porque el cerebro tiene una serie de componentes y esto te pregunto porque también va a tener que ver con la afectación y la clínica que va a mostrar seguramente el paciente cuando se afecta algún área de su cerebro. Bien, un poquito para ejemplificar mejor. Toda la información que recibe el organismo desde la punta del dedo, del pie, hasta el hígado, hasta el corazón, recibe sangre y recibe órdenes del cerebro para que funcionen esos organismos. Todo está centralizado acá, viene la orden para que yo pueda agarrar la taza, para que yo pueda hablar y vuelve la respuesta desde mi mano hasta el cerebro indicando, sí señor cerebro, está el señor agarrando la taza con la mano derecha para que el cerebro tome conciencia de eso, pero eso es muchísimo más veloz que la luz. La velocidad es instantánea y hay que considerar que esta velocidad no es de mi mano, es del pie, es del riñón, es de la muela, de todas partes. O sea, hay que imaginar la cantidad de información que está saliendo de aquí a cada célula del cuerpo y de cada célula del cuerpo está llegando acá. Correcto. Es una cosa increíble para poder imaginar. Bien. Y en el cerebro, cada parte del organismo está registrada, está localizada, está grabada. Y esa parte del cerebro es la que permanentemente va a dar la orden a que el corazón empiece a latir o la pierna empiece a moverse. Recibe la orden y viene la contraorden. Entonces, el cerebro tiene una infinidad de arterias que le van a llevar sangre al cerebro y a cada región permanentemente. Si una región no recibe no solamente sangre, porque en la sangre viene la energía, viene las vitaminas, viene una serie de cosas para que esa parte ¿no es cierto? Funcione. Entonces la función es muy, muy inmediata. Y dependiendo en qué zona del cerebro se ha roto una arteria, inmediatamente esa zona va a dejar de funcionar. Todo esto es muy amplio, es muy grande. Si deja de funcionar en la parte de atrás, probablemente no voy a poder ver bien. Si el sangrado ocurre en esta parte que estoy señalando acá, mi brazo no va a poder funcionar el lado contrario. Entonces es muy diversificada la lesión dependiendo dónde ha pasado el sangrado. Y ese sangrado, que es el derrame cerebral, puede ocurrir, por supuesto que por estadísticas y estudios, hay lugares que son más proclives o hay enfermedades que son más proclives para producir un sangrado. Pero en líneas generales ocurre en cualquier lugar donde haya una arteria en el cerebro. Gracias, Raúl. Distinguidos amigos, hay que aclarar además que estamos haciendo prácticamente exclusión de hemorragias provocadas por golpes, accidentes, etc. Estamos fundamentalmente señalando aquel accidente, aquella rotura del vaso que no es producto
de un agente externo, ¿no es cierto? Como en un accidente de tránsito, que obviamente tiene sus implicaciones y su parecido. Raúl, hemos de seguir hablando del tema, permítanme unos segundos y estamos de retorno. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Amigos, hemos planteado una pregunta al profesor Beltrán Ocio y la vamos a reiterar. Raúl, ¿existen factores que pueden condicionar, predisponer a que ciertas personas sean más susceptibles a tener este tipo de problema, es decir, hemorragia cerebral? Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos que partir de un lineamiento general. Es que todos, independiente de la raza, de la edad, del lugar, de donde sea, estamos condicionados a sufrir cualquier tipo de patología. Pero acá viene una cosa que es un factor individual, es lo que hace al individuo, al hombre a que sea individuo, y cada individuo es único. Correcto. Y efectivamente hay factores condicionantes o predisponentes que van a ocurrir a esto, porque es fácil entender que viene la gripe, pero la gripe agarra a una persona y los tres que estaban al lado de la persona no les viene la gripe. Correcto. Entonces es una cuestión natural. La naturaleza decide a quién le va a afectar. Y dentro de estos factores, que es una pregunta muy, muy importante, hay varios que son de suma importancia. Uno de los primeros factores a tomar en cuenta es la presión arterial elevada. El hecho de que la presión arterial se eleve, ¿qué implica? Que la sangre va a entrar con más fuerza a las arterias. Y esto hace proclive a que las arterias puedan debilitarse y romperse. Otro factor muy importante es la gordura, el exceso de peso corporal, que hoy en día es una patología porque ya hoy en día la gordura ya se considera una patología. No es el bienestar que antes nosotros decíamos, un niño gordito que es saludable. No, hoy en día la gordura ya es una enfermedad. Y eso conlleva muchas cosas. Otras enfermedades predisponentes a esto son la diabetes, la arteriosclerosis, que la arteriosclerosis es la acumulación de grasas excesivas dentro de las arterias. Otro factor muy importante es el estrés. Otro también tan importante es el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Por supuesto, acá hay que tomar en cuenta factores fisiológicos como ser la edad. Mientras más avanzada la edad, es fácil entender y todos lo experimentamos eso, y el organismo entra en un envejecimiento natural, fisiológico, y todas las estructuras se hacen más débiles. Otras circunstancias que pueden ser proclives a esto son los traumatismos craneales. Pero esta es otra situación porque acá es el golpe en la cabeza que produce que se rompa una arteria. Entonces eso podemos dejar de lado, pero es un factor muy importante para diferenciar el tipo de problema de derrame cerebral que ha podido ocurrir. Y tal vez un otro factor son las alteraciones o malformaciones de los vasos arteriales también, los famosos aneurismas, por ejemplo, ¿no? Que sí, también suelen dar hemorragias muy importantes. Sí, y eso es un tema muy importante para diferenciarlo. Y digo que es importante porque la incidencia de esto es muy alta. Las malformaciones en el organismo pueden venir ya con falla desde la fábrica, desde cuando se empezó a formar el ser humano. Y puede estar determinado por factores hereditarios que son muy importantes. La hipertensión puede hereditarse de los abuelos o bueno, o como fuese. Entonces es muy importante.
Y aquí me gustaría poder diferenciar un poquito, por la edad, el tipo de derrames cerebrales que podría haber. No es definitivo, pero por grandes estudios se puede determinar que por la edad, qué tipo de problema podría haber tenido la persona. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de que una persona ha tenido un derrame cerebral, una hemorragia intracerebral? Acá la figura más importante, y acá yo voy a remarcarlas más de las veces, es que la aparición de un dolor de cabeza súbito, inesperado, independientemente de la acción que puede estar haciendo una persona. Puede estarse duchando, puede estar almorzando, puede estar jugando fútbol, no interesa. Pero si aparece un dolor de cabeza súbito, independiente también de la edad, eso es para pensar que ha podido sangrar el cerebro. Esto yo me voy a referir con lo que dije antes, siempre y cuando no haya un dolor de cabeza, no haya un dolor de cabeza por un golpe en la cabeza. Porque si el golpe ha aparecido, bueno, ya es fácil imaginar que eso ha producido. Y me refería a la edad. La edad promedio de una persona sana que está en plena actividad de trabajo, actividad emocional, actividades de riesgos, etcétera, son más o menos desde los 30 hasta los 50 años, que es la época en que más produce la persona, al menos laboralmente, deportivamente, emocionalmente, por supuesto. Entonces, en esa edad es cuando aparecen con más frecuencia lo que acabamos de mencionar, que son los aneurismas. Y esto es para tomarlo en cuenta, porque la incidencia de los aneurismas a nivel mundial es más o menos de un 6% en la población. Entonces, si nosotros tenemos una persona que ha tenido un dolor de cabeza súbito, estando haciendo cualquier actividad, y tiene esa edad, tendríamos que imaginar que la causa del derrame podría ser esa. Otro factor que puede ser determinante aquí es el factor del sexo. Esta patología de los aneurismas intracerebrales ocurre mayormente en la población femenina en una relación de 2:1. Entonces, sí, esa sería la figura. Y vuelvo a recargar, la aparición de una cefalea súbita, que puede o no hacer que el paciente se desmaye, implica, y tendríamos que pensar que sangró el cerebro, que hubo un derrame. Otra situación, en las personas de edad, las personas que ya tienen 70, 80 años o para arriba, puede ocurrir, por supuesto, el mismo problema. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Si ocurre un dolor súbito de cabeza en una persona de 80 años, yo tengo que suponer que es un sangrado dentro del cerebro. Y si ocurre lo mismo en un niño o en un bebé, porque también la incidencia es alta, yo tendría que pensar que ha habido un sangrado, no por golpe, por supuesto, volvemos a enfatizar. Correcto, es en una de las cavidades que tiene el cerebro. El cerebro tiene unas cavidades dentro del cerebro que son se llaman ventrículos, y son unos globos que están llenos de agua. Y en los niños, si hay una hemorragia de este tipo, es muy probable que sea dentro de estos globos. En la persona senil, que hemos mencionado, tenemos que pensar que el coágulo está dentro del mismo cerebro. Y en las otras personas que hablamos de edad media, de edad productiva, tendríamos que pensar que la causa podría ser un aneurisma. De inicio, por supuesto que vamos a tener que hacer exámenes y se llegará a determinar si efectivamente es esa u otra la causa. Gracias, creo que la aclaración era muy importante. Ahora, Raúl, hablemos de la clínica. Ya adelantaste algo cuando dijiste que la presencia de hipertensión arterial, la edad, el sexo, ciertos hábitos nocivos, la obesidad, la diabetes, etcétera, son factores que hay que tomar en cuenta. Dijiste, a diferencia de otras patologías, esta tiene como primer síntoma el dolor.
El dolor intenso, ¿verdad? Pero ¿qué sigue el dolor? Para que nuestra teleaudiencia nos pueda mejor comprender. Vuelvo a recalcar que esto es lo más importante porque esto puede ser determinante. Correcto. ¿No? El dolor de cabeza súbito, de aparición súbita, siempre hay que asegurarse de que no haya habido un golpe para descartar. Entonces, inmediatamente tenemos que tener en mente que el diagnóstico podría ser una hemorragia cerebral, un derrame cerebral. Muy bien, acompañado a eso, ¿qué va a venir? El cerebro empieza a hincharse porque hay un coágulo de sangre. Habíamos mencionado que cuando hay el golpe acá en la mano, esto se hincha, la piel se estira y no hay mayor problema porque, bueno, está ahí y se queda ahí. Es elástica la piel y punto. En cambio, arriba en el cerebro, esto no, en primer lugar, el cráneo no se puede desplazar, no se puede inflar, digamos. Entonces ese coágulo se queda ahí adentro y el cerebro empieza a reaccionar a ese coágulo de sangre y lo primero que pasa es empieza a hincharse, a edematizarse el cerebro. Y este hecho, ¿qué va a producir? Va a aumentar el dolor, por supuesto, y van a aparecer otras situaciones como ser náuseas, vómitos. Puede el paciente o la persona perder el conocimiento, no puede tener convulsiones o puede llegar al óbito. Esto va a depender de algunos otros factores. Pero y a esta clínica que hemos mencionado, estos problemas que hemos mencionado, va a aparecer inmediatamente o unos minutos después ya la alteración neurológica, el déficit neurológico, que va a consistir en ¿qué? Dependiendo dónde esté el coágulo. Si el coágulo está en el lado izquierdo de la cabeza, la persona no va a poder mover la mano derecha. O lo que vemos con mucha frecuencia, y para esto tenemos que diferenciar. Tenemos dos cerebros, el derecho y el izquierdo, y muchas de las vías de conexión cruzan de este lado. La orden viene acá para que yo mueva esta mano y viene de acá para que yo mueva el pie izquierdo. Y el cerebro tiene centros más especializados, como ser el centro del habla está en este lado. Entonces las personas que son diestras, en ellas el cerebro más importante es el izquierdo, porque con este lado del cerebro ellos van a pensar, van a hablar. Y a la inversa, si la lesión está acá en las personas que son diestras, el cerebro más importante, a la inversa, el cerebro más importante en las personas que no son diestras va a estar en este lado. Entonces, si la lesión ocurre en este lado, probablemente no va a poder hablar, porque las vías cruzan. Esto es muy importante para determinar con qué grado y qué tipo de lesiones va a tener la persona después de una hemorragia. Entonces, con esta clínica, ustedes valoran a la paciente o al paciente, más o menos determinan el problema y recurren a los exámenes imagenológicos, a más de laboratorio, por supuesto, que especialmente ustedes definen cuál debe ser para confirmar y poder encontrar la magnitud del daño o de la hemorragia, por lo menos, ¿verdad? Bueno, yo antes de llegar a la parte de los diagnósticos específicos, yo creo que valdría la pena decir qué se puede hacer ante una persona que ha tenido ese problema. Porque esto no va a ocurrir en la entrada del hospital. Esto va a ocurrir en el minibús, va a ocurrir en el teleférico, va a ocurrir en una fiesta, cuando está durmiendo la persona, que esa es la parte álgida, esa es la parte desesperante. O sea, el familiar encuentra esa situación donde el paciente está desmayado, está convulsionando, no puede hablar o cualquiera que sea la clínica. ¿Qué va a hacer? Y eso es lo importante porque acá está el susto del familiar. Lo primero que hace es asustarse, se desespera, no sabe qué hacer, está confundido, porque la sorpresa es grande, porque aquí dijimos que la hemorragia ocurre cualquier momento, no estamos preparados para eso. No, porque acá hay que hacer un hincapié en lo siguiente: si una persona está preparada como ser, digamos, un deportista,
él mismo está controlándose y él mismo sabe que corre ciertos riesgos dependiendo del deporte. Entonces está más o menos preparado emocionalmente que un golpe en la cabeza puede ocasionar. Pero en las otras personas, que son los millones, puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué haría la persona? Lo primero que tiene que hacer es hacer que el familiar que ha tenido el problema pueda seguir respirando. Puede estar en el piso de la cocina de la casa, puede estar en un acontecimiento, entonces la persona va a presentar la clínica que hemos dicho, puede desmayarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? Que siga respirando esa persona, para que el cerebro que sigue recibiendo oxígeno pueda tener un mayor chance. ¿Qué es lo que hay que hacer? Digamos que estamos en una fiesta, que es bastante habitual. Por supuesto, habrá que ponerlo al paciente que ha tenido el problema en la posición más cómoda, digamos, y en este caso, si está tendido en el suelo, habría que ver de ponerlo de costado o inclusive de barriga al suelo, para que si este señor llega a tener vómitos, esos vómitos no se los meta él mismo al pulmón y la cosa sea más desastrosa. Poniéndolo de costado, poniéndolo de barriga, si es que esa es la figura, habrá que limpiar la parte de la boca, de la nariz, mucho más si ha habido vómitos o ha habido alguna otra cosa, o ha estado comiendo algo. Entonces sacar todo eso, limpiar todo eso, sacar las prótesis dentarias, las dentaduras artificiales, sacarlas, limpiar la nariz para que ese señor pueda seguir ventilando lo más que puede hasta que venga ya el personal médico, paramédico y pueda solucionar. Esto es una cosa muy, muy importante porque a cualquiera le puede producir. Una vez que el paciente, ojalá de forma inmediata, ha llegado al hospital, al especialista, al servicio, el médico que la va a atender, el especialista, suele recurrir también a medidas de urgencia y a exámenes complementarios para hacer el diagnóstico y plantear un posible tratamiento. ¿Qué es lo que hacen habitualmente? Bien, algo que yo creo que también es interesante, o más que interesante, necesario recalcar, es que estas personas, una vez que ha ocurrido el episodio en el lugar que sea, hemos tratado de aliviar en algo esa situación, hasta mientras se tendrá que llamar al 110, se tendrá que llamar a una ambulancia o el mismo paciente llevado por sus familiares en un taxi, en el auto de la casa, puede llegar a un centro. En el centro que va a llegar inmediatamente, lo va a atender el médico general, ¿no? Correcto. Entonces el médico general ya toma las medidas, ya toma las previsiones, ya tiene la sospecha de que pueda hacer esto. Sería lo ideal, pero no es lo real en muchas de las situaciones, que ya esté el especialista para ver. A no ser que llamen al especialista, que ya lo conozcan al especialista, el especialista indique dónde va a ir y en ese interín entre que va el paciente al hospital y llega el especialista al mismo hospital, por supuesto las cosas van a ser muchísimo mejores y más llanas. Pero ya el médico general ya tiene el conocimiento básico para poder actuar acá. Se hará el examen clínico, se determinará qué problema tiene el señor, se pensará que efectivamente ya es una hemorragia intracerebral, ya se procederá con las medidas básicas, pero ya médicas en ese momento. Y lo más importante y lo primero que hacemos es llevar al paciente a una sala de tomografía. Tomógrafo es un estudio muy bueno, excelente para sacar una radiografía tomográfica de la cabeza que nos va a mostrar el cerebro por dentro. Y ahí nosotros en cuestión de minutos ya vamos a tener una diagnosis perfecta de que efectivamente había sido un sangrado. Y después de eso ya las medidas más especializadas ya tendrán que llevarse a cabo. De acuerdo. Obviamente, distinguidos amigos, se podrá para cada situación tomar la medida que corresponde. Por decir algo, si está vomitando, se tomarán las medidas para cortar esta situación para que no agrave el caso. Si el paciente no puede respirar o necesita asistencia, el especialista definirá cuál es la mejor vía.
Y una vez que han hecho el diagnóstico y su localización, Raúl, ¿qué plantean generalmente para el manejo inmediato y inmediato? Yo sé que cada caso amerita una consideración especial, pero esto te pregunto porque no todo se opera ni todo se deja de operar. La valoración de la magnitud, de la localización, del estado del paciente, definirá la conducta. Pero ¿qué alternativas se tienen para poder resolver este problema? Bien, efectivamente, la base acá es tener una tomografía del cerebro y ahí vamos a ver, que acabas de mencionar, el tamaño de la lesión, el lugar de la lesión. Y eso puede ser bastante determinante para el tipo de tratamiento. Hay que tener, por supuesto, en cuenta muchos otros factores: la edad del paciente, el estado en el que se encuentra el paciente, las otras complicaciones que podría estar ya teniendo a raíz del derrame cerebral, o tomar en cuenta las enfermedades previas que podría haber tenido este señor. Acá lo más frecuente, y hemos dicho como una de las primeras causas de este derrame cerebral, que es la presión arterial elevada. Entonces, en estos casos ya tenemos que empezar a tratar de inicio, ya cuando llega el paciente al centro hospitalario, ya se ha tomado la presión, ya se han tomado los signos vitales para saber cuán vivo está el paciente. Entonces ahí tenemos que atacar de inicio, probablemente sea lo de la presión elevada. Porque si nosotros no controlamos la presión elevada, corremos el riesgo de que esa arteria que se ha roto y ha sangrado vuelva a romperse, y seguramente un sangrado en segunda instancia ya sería lapidario para el paciente y no podemos hacer más, porque el insulto sería doble. Y el segundo insulto, por supuesto, que va a ser mucho más crítico que el primero. Entonces, esa ya es la figura. Y después ya se analizará la forma de tratamiento. El tratamiento, si hablamos desde el punto neuroquirúrgico en sí, por supuesto que tenemos que pensar que hay un coágulo ahí adentro y que lo ideal, lo mejor sería extraer, sacar el coágulo a través de una cirugía, ¿no? Pero esto también implica ciertos riesgos, porque tratar o ver de operar a un paciente, tenemos que pensar que si bien la ayuda de la cirugía puede ser vital, puede ser muy efectiva, pero también los resultados pueden tener otro tipo de parámetros. Correcto. Es más, cuando la hemorragia es dentro de la masa encefálica, para decirlo groseramente, y es difusa, esto ya mucho más complicado pretender drenar. Y entonces son aspectos que tienen que los especialistas valorar para tomar la mejor decisión, ¿no es cierto? O pequeñas lesiones a lo mejor que no ameritan en el balance drenarlas u observar para que evolucionen en un cierto tiempo, por ejemplo. Bien, algo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, que ya lo hemos mencionado. Depende de las condiciones del paciente, depende del grado de hemorragia, de la localización de hemorragia, y depende para que sea beneficioso el tratamiento quirúrgico. Volvimos al ejemplo de lo que dijimos del golpe acá en la mano, que se hacía el morete, que es una hemorragia debajo de la piel, pero esta hemorragia, si nosotros tomamos en cuenta y recordamos las veces que hemos tenido algún golpe, eso no se queda de por vida. Correcto. Este pequeño coágulo, este morete que hay acá, eso va a durar unos días, dependiendo de si es una cosa muy grande, va a demorar más, pero esto desaparece. Esta sangre coagulada desaparece. Así es. Se esfuma 20 días, 3 semanas. Y queda nada, no hay nada. Cuando uno ve, no hay nada, no quedó nada. En el caso del cerebro ocurre lo mismo. No es que esa cantidad de sangre se va a quedar para siempre, no. Hay instancias, hay partículas dentro del organismo que se encargan, así como se nos defienden de una infección, acá nos defienden de un sangrado. Entonces hay el coágulo acá y vienen unas partículas especiales y se van comiendo al coágulo y esto desaparece.
Y lo mismo va a pasar arriba. Por eso es que tenemos que pensar bien si la cirugía va a ser efectiva en todos. Correcto. Porque si es un coágulo relativamente pequeño y vemos que no está en una zona muy noble, lo vamos a dejar, pero eso no quiere decir que nos deshacemos del paciente. Va a seguir bajo el control estricto permanente y seguramente en una semana o en unos días más volveremos a hacer un nuevo estudio y ahí veremos que el coágulo ha reducido de tamaño y en el tiempo ha desaparecido. Pero ¿cuál es la diferencia grande entre esta parte y la de acá? Que aquí no me va a dejar ningún problema, ninguna secuela. Pero acá arriba, ese coágulo ya desde que apareció el coágulo, empieza a dañar el cerebro. Correcto. Y lo lamentable es que el cerebro, por lo menos hasta hoy en día, nunca más vuelve a regenerar ni a crecer. Se dañó y se dañó para toda la vida. Por eso es que la persona que ha tenido este tipo de problemas va a quedar con esa alteración neurológica, con ese déficit neurológico de que no mueve el brazo, de que no puede hablar el resto de su vida. Probablemente puede ir recuperando algo, pero esa es la diferencia. Correcto. Así es. Y la otra cosa, y la última, querido Raúl, la mortalidad es muy alta, ¿verdad? En hemorragia, con tratamiento Sí. Y por la magnitud del caso. Bien, yo creo que acá es muy importante mencionar lo siguiente, y creo que en la anterior charla que tuvimos algo de eso se dijo. La patología vascular, que es la que se refiere a las arterias de todo el cuerpo, por supuesto, en este momento es la primera patología en el mundo. Y en Bolivia es así. Esta patología, ya yendo a la parte cerebral, que es donde el vaso o se tapa o sangra, es la primera patología que afecta al sistema nervioso, que afecta al cerebro. Y produce una mortalidad del 60%. En general, toda la patología. Correcto. ¿No? Entonces, eso nos hace pensar que 1 de cada 2 individuos que tienen este problema va a fallecer. ¿Qué es lo más importante acá? Que es la parte más importante del tratamiento, es la prevención. A eso iba. Hemos mencionado las causas que son determinantes para que una persona tenga esto, y eso es fácil hacerlo. Tenemos un acontecimiento, efectivamente, pero podemos evitar el exceso de consumo de tabaco, de alcohol. Podemos disminuir, y eso es controlable, el estrés. Podemos tener una mejor dieta para contrarrestar la obesidad, la arteriosclerosis. Entonces son cosas que... Para la presión, un buen para la control presión, médico. por supuesto, ¿no? Entonces son cosas que son previsibles, y si eso pudiésemos nosotros controlar y prevenir, probablemente no estaríamos hablando de esto. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro agrado. Los mensajes que se emitió desde acá para la familia, para las personas mayores, ojalá sean de utilidad. Que tengan un lindo fin de semana, disfruten de la familia, gocen de la compañía de los chicos y los grandes, sean felices. Creo que es posible hacerlo, a pesar de las vicisitudes y problemas que atravesamos cada día en el país. Un gran abrazo y reitero, tengan un lindísimo fin de semana. Muy buenos días.